Buenas noches, mi nombre es Edgar Sergio Paredes Aldave, soy abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad he venido a compartir con ustedes un tema muy importante que se podría decir que es un tema vigente porque, como vemos, pues las ciudades crecen, los espacios ya habitables ya son escasos y por lo tanto ya las nuevas tendencias ya tienen que cambiar. Entonces, y dentro de ese aspecto general se podría decir, tenemos pues el reglamento interno. El reglamento interno es una institución del derecho que está vinculado con otros temas, pero del derecho inmobiliario se podría decir, porque no funciona solo, no es al margen, está vinculado con otros aspectos del derecho inmobiliario. Para ubicarnos en el contexto, si nosotros revisamos el Código Civil en el artículo 957, el legislador pues prevé o establece pues que la propiedad predial, porque estamos hablando de predio, la propiedad predial está sujeto pues a los procedimientos de habilitaciones urbanas, a la subdivisión, a las normas reglamentarias que van a regular. ¿Qué quiere decir? Que la propiedad predial está sujeto a normas especiales que van a regular y en algunos casos van a restringir el derecho de propiedad. ¿Qué quiere decir? Que el derecho de propiedad predial no es absoluta. ¿Por qué? Porque va a estar sujeto a restricciones, a reglamentos que el propietario, el titular, va a tener que someterse. Es por eso que en este artículo 957 del Código Civil, cuando habla pues que está sujeto a los procedimientos de habilitaciones urbanas, a la subdivisión y a los reglamentos, ya establece desde un principio que el titular, cuando va a transferir o cuando va a disponer los lotes de terreno, que es lo que comúnmente se transfiere, tiene que cumplir con estos requisitos. Estos requisitos pues que son pues por ejemplo, si vamos a habilitar un terreno, ¿qué implica? De que se va a tener que cambiar de estado de rústico o agrícola a urbano. ¿Qué quiere decir? De que este proceso va a implicar la implementación de servicios básicos, llámese agua, luz, desagüe, vías, parques, etcétera, etcétera, que el objetivo en última instancia es dar calidad de vida. Por eso que el Estado, a través de las normas o a través del Código Civil, establece estas normas y estos reglamentos que van a hacer que el titular se obligue a cumplir con todo ello. Obviamente lo que estamos hablando es la cuestión normativa, pero si nosotros vemos la realidad es a la inversa, que primero se construye o primero se posesiona y después se regulariza. Pero eso ya es otra discusión que no sería parte de este tema, porque nosotros lo que vamos a tratar es las normas reglamentarias a las cuales se somete el titular. Entonces hemos hablado del procedimiento de habilitación urbana, la subdivisión y las normas reglamentarias. Cuando nosotros nos ubicamos dentro del tema o en el contexto, vamos a aplicar un marco normativo principal. El marco normativo principal está por el Código Civil, el artículo 958, la ley 27157, el decreto supremo 035/2006 vivienda, que es el reglamento de la 27157, que es la ley de regularización de edificaciones y del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Obviamente tenemos que tener en cuenta que la ley 27157, en la parte de la licencia de edificación o declaratoria de fabricación, derogada por la actual ley 29090, que es la que regula el procedimiento de habilitaciones y el de declaratoria de fábricas. Entonces tenemos como normas principales el Código Civil, el artículo 958. El artículo 958, ¿qué establece? Establece o remite al titular a las normas especiales. Dice, la propiedad horizontal, dice, se regula por sus normas especiales. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la propiedad horizontal o el tema o el reglamento interno que va a regular el tipo de propiedad va a tener que regularse por sus normas especiales. Y sus normas especiales están en la 27157 y el decreto 035/2006. La resolución 340/2008 es una norma
que da la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos en el año 2008. ¿Cuál es más o menos la motivación para que se dé esta resolución o esta directiva? Si nosotros revisamos la ley 27157 y su primer reglamento, se podría decir el Decreto Supremo 08, no hice mención porque está derogado, porque al final todo se aglutina, se podría decir, en el Decreto Supremo 035, que es el texto único ordenado. Entonces, cuando sale la norma primigeniamente en 1999, esta ley de regularización, era una norma muy amplia, muy, digamos, hasta incluso incongruente, o había vacíos. O sea, de repente el legislador pretendía regular bastante por tantas cosas que al final no funcionaba. Entonces, se hizo necesario dar un reglamento, se modificó un texto único y a pesar de que todavía ya teníamos un texto único, existían situaciones que todavía eran controvertidas y generaban pues observaciones y no ayudaban a que los títulos o las solicitudes accedan al registro. De tal manera que se dio la directiva 340 que se pretendió aclarar algunas cosas que en algún momento del desarrollo del tema vamos a explicar cuáles son los temas más o menos y el reglamento de las instrucciones del registro de predios, que es el reglamento o la norma, digamos, por excelencia, que regula el acceso de los títulos o los contratos al registro. Entonces, este marco normativo se podría decir que es la norma por excelencia o principal que vamos a manejar para entender el tema vinculado al reglamento interno. Pero no olvidemos que estos no son todas las normas, porque si nosotros a medida que vamos a desarrollar, vamos a ver que hay otras normas técnicas incluso que debemos conocer, porque si nosotros estamos dentro del ámbito o nuestra actividad está vinculada al derecho inmobiliario, necesariamente tenemos que conocer las otras normas, las normas especiales de edificaciones urbanas, por ejemplo el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Reglamento Nacional de Construcciones, que regulan las técnicas y las formas, cómo se va a edificar, cuáles son las características que deben tener las construcciones, el tipo de edificación, la zonificación, los coeficientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos aspectos normativos es lo que vamos a ir desarrollando en este momento. Cuando hablamos de reglamento interno, habíamos adelantado que no va solo, va vinculado, pues, por ejemplo, con una edificación, un tipo de edificación, va a tener pues que registralmente individualizarse, etcétera, etcétera. Entonces, nos remitimos a lo que establece el artículo 127 del decreto 035, donde habla cuáles son el tipo de edificación que va a estar regulada con un reglamento interno, porque el reglamento interno en última instancia es una norma que va a regular el comportamiento de la interrelación entre los propietarios. Es ley y se va a cumplir, porque primero prima como norma especial frente a las otras normas de carácter general. Tenemos, por ejemplo, entonces, cuando hablamos de reglamentos tenemos que remitirnos o englobarnos en lo que se llama la propiedad horizontal. Propiedad horizontal es una modalidad particular de propiedad en la que coexiste un derecho singular y exclusivo de propiedad y un derecho de copropiedad conjunto e inseparable sobre otro elemento o servicio común. Esto se tiene que entender y esto es lo que tenemos que manejar cuando hablamos de una unidad inmobiliaria sometido a reglamento o que debe ser sometido a reglamento interno. ¿Es una modalidad particular? Sí. ¿Por qué? Porque es distinto a la propiedad convencional a la propiedad común, o lo que digo, mejor dicho, a la propiedad convencional se podría decir, o a la propiedad individual. ¿Por qué es una modalidad particular? Porque en este tipo de propiedad o de predio, necesariamente tienen que coexistir los dos elementos. Uno de ellos respecto al derecho singular y exclusivo de propiedad y el otro un derecho de propiedad conjunto e inseparable. El derecho singular o exclusivo, por ejemplo, va a ser pues un departamento, un edificio de departamentos donde cada unidad exclusiva va a tener pues el derecho singular y exclusivo. ¿Qué quiere decirte? Que el titular es el único que puede atribuirse el derecho de propiedad, o sea, usar, disfrutar, disponer.
Y a la vez, esta unidad inmobiliaria o derecho sometido o sujeto como derecho singular, necesariamente va a tener que ir adosado, unido o anexado en forma inseparable sobre un derecho de copropiedad inseparable. Ejemplo, en el edificio de departamentos tenemos, por ejemplo, los accesos, tenemos pues, los cajones de escalera, tenemos los elementos estructurales, los jardines, por ejemplo, los estacionamientos comunes, que son sometidos o están sujetos a un derecho de copropiedad. ¿Por qué? Porque no van a ser susceptibles de aprovechamiento. Entonces, cuando hablamos de propiedad horizontal, vamos a hablar un tipo de propiedad especial, se podría decir, donde concurren los dos elementos, que es el derecho singular y exclusivo, y el otro, el derecho de copropiedad conjunto e inseparable de la unidad inmobiliaria. Entonces, toda unidad que si nosotros verificamos está comprendido dentro de este supuesto, necesariamente tiene que someterse a un régimen y por lo tanto tiene que haber un reglamento interno. Entonces, nosotros estamos al momento de, por ejemplo, una persona quiere disponer o pretende disponer una unidad inmobiliaria que se encuentra en un segundo piso. Entonces, inmediatamente nosotros vamos a disponer, vamos a separar o vamos a sustraer como una unidad independiente y por lo tanto tiene que someterse al régimen de propiedad horizontal o al de propiedad exclusiva y propiedad común, que es la nueva denominación, por cuanto vamos a hacerlo independiente de la otra unidad. Entonces, ahí vamos a verificar que concurren los dos elementos. Los elementos comunes son aquellos elementos arquitectónicos o servicios que no son susceptibles de aprovechamiento independiente. O sea, ¿qué quiere decir? El elemento común. Va a haber el elemento común y el elemento privativo. Los espacios delimitados son susceptibles. El elemento privativo va a ser el departamento o las tiendas en una galería comercial. Nosotros vamos a una galería, compramos y vemos el elemento privativo. Y los elementos comunes van a ser los pasajes o áreas comunes, las escaleras, etcétera, etcétera, que van a ser inseparables. Entonces, estos dos elementos no debemos perder de vista que van a obligar al titular a constituir el régimen o, en otras palabras, a otorgarse el reglamento interno. Porque hay personas que no comprenden o no están al tanto de este supuesto y van a pretender disponer y por lo tanto no van a poder, porque para la disposición de una parte de una unidad sometida al régimen necesariamente tiene que cumplir y por lo tanto se tiene que constituir el reglamento interno. Entonces, las características fundamentales tienen que tener este tipo de propiedad, tienen que tener pues los elementos comunes y los elementos privativos. ¿Quiénes estarían comprendidos o cuándo estamos comprendidos? En las edificaciones donde existan dos o más acciones de propiedad exclusiva y que sean dos o más propietarios. ¿Qué implica? Pluralidad de unidades inmobiliarias y pluralidad de propietarios. Si es un solo propietario sería optativo. ¿Por qué? Porque si es un solo propietario, obviamente puede de repente no tener la intención de disponer y por lo tanto no sería necesario. Pero en el momento que va a disponer, ahí sí necesariamente va a tener que someterse al régimen. Y el sometimiento al régimen implica pues la Constitución que implica el otorgar su reglamento interno. Más o menos el año 2006, cuando se dio el decreto supremo 035, también ahí se pretendió una especie de política de saneamiento a través del ex banco de materiales, la posibilidad de difundir o de fomentar la independización de los espacios, llámase azotea, llámase techo, de las unidades inmobiliarias que se encontraban en zonas marginales o de bajos recursos, mejor dicho. Entonces se pretendió, ¿por qué? Porque si nosotros verificamos o analizamos la realidad social,
generalmente las familias o los padres o las familias pretenden disponer. Entonces, una forma de disposición era a través pues, de la Constitución del régimen. Entonces se dio esa norma y incluso se proyectó un modelo de reglamento interno a través de un formulario. Pero por motivos X no funcionó y todo quedó en la norma, porque existe la norma, el proyecto ya funcionó, pero la cuestión operativa, quiere decirse, ya la implementación, la convocatoria, se podría decir, a los propietarios de bajos recursos que hubiesen utilizado este medio a efectos de, disponer de sus azoteas o techos a efectos de donarlo a los hijos. Entonces no funcionó, yo no sé cuál fue la motivación, pero parte de ello era la constitución del régimen sustentado en este tipo de presupuestos. Porque si nosotros vemos, ya la realidad hace de que ya los espacios ya son escasos y por lo tanto la proyección hacia arriba es lo recomendable, pero con las características, que establecen las normas reglamentarias con relación a la edificación, con relación a la constitución del régimen, etcétera, etcétera, de tal manera pues, que sea viable este tipo de unidad inmobiliaria. Entonces, este tipo de propiedad necesariamente pues, tiene que sustentarse en la pluralidad de unidades inmobiliarias y pluralidad de titulares. Entonces, es muy importante que entendamos esta situación porque se dan casos de que hay personas que no En este régimen, el propietario detenta el dominio exclusivo y a la vez tiene el derecho sobre las zonas comunes. ¿Qué implica esto? De que el titular es el único que detenta el derecho de propiedad, y el derecho de propiedad implica pues el derecho a disfrutar, a disponer y a todas las atribuciones que debe el derecho de propiedad, pero participa sobre las zonas comunes. O sea, habíamos dicho que los dos, el elemento privativo y el elemento común van conjuntamente e inseparables, y por lo tanto, el titular no puede decir, te vendo mi derecho de participación sobre los bienes comunes. O tampoco te puede decir, te vendo mi departamento, pero yo me quedo con mi derecho sobre los bienes comunes. No, ambos van conjuntamente. ¿Y eso cómo se puede percibir? Y eso se percibe al momento, primero al momento de la Constitución, y segundo, cuando uno revisa la partida registral de la unidad inmobiliaria, en la partida va a estar establecido el porcentaje sobre los bienes comunes, el porcentaje de participación sobre los bienes comunes. Ese porcentaje de participación sobre los bienes comunes es lo que va a hacer, o lo que se dice que es el derecho sobre las zonas comunes. Entonces, en la partida registral se percibe, si yo reviso y percibo, entonces esto es una unidad inmobiliaria que está sometida a régimen y por lo tanto yo me someto a lo que establece el reglamento interno. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas características se tienen. Y los límites de la propiedad exclusiva están definidos en el título constitutivo. ¿Cuál es el título constitutivo? El título constitutivo es el reglamento interno. El reglamento interno es la norma reglamentaria, se podría decir, donde primero se constituye el régimen y a la vez es el que regula todo el comportamiento o la interrelación entre los titulares. Entonces, esta característica también es muy importante, que el titular va a defender el dominio exclusivo y a la vez la participación sobre los bienes comunes. Ejemplo, ustedes compran un departamento en el 20º piso, ¿ya? Pero a la vez, como titulares del departamento del 20º piso, también participan sobre el derecho de propiedad sobre el terreno, sobre los espacios comunes. Si hay estacionamientos comunes también, salvo que tengan la calidad de exclusivo, puede ser por las azoteas, puede ser por los elementos estructurales, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos elementos se tienen que considerar. Y los límites de la propiedad exclusiva están determinados. ¿Por qué están determinados? Porque en el reglamento interno se va a establecer las condiciones, las características, los derechos, etcétera, etcétera, del reglamento interno. Entonces, ambas situaciones van a estar vinculadas y el propietario tiene que conocer, no puede argumentar desconocimiento, porque también se dan casos
de que algunos propietarios, y eso en la práctica se ve, que algunos propietarios, incluso abogados, pretenden desconocer, pero la norma no, entonces se pretende desconocer el reglamento interno. ¿Qué quiere decir? De que si una persona va a adquirir una unidad inmobiliaria sometida a régimen, principalmente pues si yo voy a un departamento, en un edificio, obviamente ya inmediatamente ya yo tengo que entender que estoy sometido al régimen de propiedad horizontal o a la de propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, por lo tanto, la consecuencia es de que yo me someto al reglamento interno. No puedo argumentar desconocimiento. Para acceder al registro, habíamos hablado de que el reglamento no funciona solo, no es aparte, sino está vinculado a estos actos inscritos. Primero tenemos pues, que debe haber una edificación, y la edificación tiene que cumplir con las características que habíamos adelantado. Tiene que haber una individualización. Si bien es un edificio de 20 pisos, pero cada unidad es individual, jurídicamente tiene una vida propia. Entonces el derecho de propiedad solamente, o todos los efectos, digamos, sobre esa titularidad le compete al propietario. Salvo que en lo común sí le compete en conjunto a través de la junta de propietarios. Pero sobre la exclusividad del terreno y todos los efectos le compete, y por lo tanto se va a tener que individualizar la unidad. ¿Qué quiere decir la individualización? Se va a independizar, se va a aperturar una partida por la unidad inmobiliaria donde va a estar registrado todo lo vinculado, todo lo relacionado con la unidad inmobiliaria y el derecho del titular que adquiere. Y el reglamento interno, que es el acto pues, constitutivo. Entonces, para acceder al registro o para digamos, la constitución del régimen, tenemos que considerar estos tres actos, digamos, que son obligatorios y que tienen que inscribirse ante el registro. Cuando hablamos de declaratoria de fábrica, inmediatamente nos remitimos a la edificación, el tipo de edificación. Entonces, principalmente si yo voy a entrar al negocio inmobiliario, voy a vender departamentos, yo tengo que construir un edificio que tenga las características, porque también se dan casos de que se pretende independizar unidades que por su naturaleza no son susceptibles de la individualización. Ejemplo, hay unidades inmobiliarias o casas únicas. Por ejemplo, una persona va a una urbanización y dice, me compro un terreno, levanto una edificación de 2 pisos, en el primer piso están pues la sala, el comedor y el estacionamiento, y en el segundo piso están los dormitorios, están la sala de esparcimiento, está en el tercer piso. Entonces, si nosotros verificamos esa característica, es una casa única, ¿sí o no? Porque incluso hay comunicación, el ambiente de los dormitorios, se baja la sala, entro por una puerta principal. Entonces, esa unidad no va a ser susceptible de individualizarse o independizarse. ¿Por qué? Porque o previamente tiene que modificarse, remodelarse, dar la condición de tal manera de que pueda individualizar donde uno no tenga nada que ver con el otro. Entonces, la edificación va a tener que tener las características que estábamos hablando. Entonces, para acceder al registro tiene que haber pues, una declaración o un acto administrativo que yo voy a registrar. Como todos sabemos, la declaratoria de fábrica pues, es una declaración del propietario que hace ante la municipalidad. Primero, para obtener la licencia para iniciar la obra. Segundo, una vez culminado, declara la culminación y la municipalidad le da la conformidad y le emite el acto administrativo por el cual concluye el procedimiento de la declaratoria de fábrica. La declaratoria de fábrica, para acceder al registro, obviamente, pues es un acto administrativo, y ese acto administrativo se va a plasmar en los formularios. Entonces, para acceder al registro tiene que ser a través del formulario. Son formularios ya aprobados, publicados, y se llena el funcionario administrativo, firma, llena, y adjuntando los planos, constituye el documento que se llama declaratoria de fábrica. Entonces, ese documento va a acceder al registro. Entonces, va a acceder al registro a través de los formularios únicos de edificación
y la ley 29090 es la que rige actualmente. Pero también puede ser de que el propietario haya tramitado su declaratoria de fábrica con los dispositivos anteriores que hayan sido derogados. Si ha culminado y tiene la documentación, también puede acceder al registro. Por ejemplo, antes de la 29090 estaba la 27157 en el trámite municipal, a través de los formularios o los FUOS, formulario único oficial. Entonces, eso también accede al registro para inscribir la construcción o la declaratoria de fábrica. La declaratoria o la fábrica es la construcción sobre un terreno permanente. Entonces, por lo tanto, la declaratoria de fábrica y también el otro supuesto es a través del procedimiento de regularización. Como todos sabemos, también hay un procedimiento de regularización que el legislador ha dado con la finalidad de que se regularicen o legalicen las construcciones que se podría decir se han realizado en forma clandestina. O sea, en este supuesto el propietario no ha recurrido a la municipalidad, no ha solicitado las autorizaciones correspondientes, ha construido de hecho y el legislador a través de la ley 27157 le da la posibilidad de su regularización. El requisito para la regularización de este tipo de construcción es de que haya terminado la construcción hasta antes del 21 de julio de 1999. O sea, mejor dicho, si la persona ha terminado la construcción sin obtener la licencia, sin obtener la conformidad, hasta antes del 21 de julio de 1999, puede regularizar a través de lo que establece la ley 27157, es a través de un formulario registral que se llama FO y con la intervención de un profesional privado que se llama verificador responsable, inscrito previamente en el índice de verificadores que están o que tiene cada zona registral. Entonces, por lo tanto, ese profesional va a ser el responsable de la tramitación, de la conformación del expediente, va a juntar el documento completo y va a acceder al registro. Una vez registrado, el registrador va a comunicar a la municipalidad. Si estamos viendo, de los dos supuestos son, digamos, invertidos, ¿no? En el primer supuesto es donde el propietario va a tener que recurrir a la municipalidad. O por regla o por mandato de la ley, primero tiene que ir a la municipalidad para obtener los permisos correspondientes. Y en el segundo supuesto es donde el propietario no ha recurrido a la municipalidad y la ley le da la posibilidad de regularizar su edificación. Entonces, eso sería en cuanto a la declaratoria de la edificación o de la construcción que necesariamente se tiene que incluir a efectos de la constitución del régimen. Entonces, estamos ante el primer punto, se podría decir, que tenemos que considerar para efectos de la constitución del régimen de nuestra edificación. Ya tenemos la declaratoria de fábrica, ya lo hemos registrado. Entonces, el segundo paso sería la individualización o la independización. ¿Por qué le decimos independización? Porque de acuerdo al reglamento general, es el acto registral que consiste en la apertura de una partida para cada unidad inmobiliaria resultante de la desmembración de un terreno con edificación o sin ella o como consecuencia de la inscripción de una edificación sujeta a régimen. Es decir, la independización o la individualización implica pues la apertura de una partida por cada unidad inmobiliaria. Y de acuerdo al concepto general, no confundamos independización con otros actos que implican pues la desmembración, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de subdivisión, hablamos de un acto que es administrativo, por el cual la municipalidad va a autorizar al propietario a desmembrar un terreno urbano. Cuando hablamos de independización de lotes de terreno, estamos hablando de la consecuencia de un procedimiento de habilitación urbana, donde, culminado el procedimiento de habilitación urbana, se inscribe la recepción de obras,
donde están definidos los lotes de terreno que son el área útil que va a disponer el promotor o la empresa o el titular. Entonces, como consecuencia de ello, se independizan los lotes. También ahí se independizan los lotes. Entonces, es el otro supuesto. También, cuando constituimos el régimen, el tema que nos aboca ahora, vamos a individualizar, vamos a independizar las unidades también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a aperturar partidas por cada unidad inmobiliaria. Entonces, vamos a aperturar partidas por cada departamento, departamento 101, 102, 201, estacionamiento 1, 2, 3, 4, azotea, digamos, tendales 1, 2, depósitos 1, entonces por cada unidad inmobiliaria que son parte del régimen al que se somete la edificación, se va a aperturar una partida. Entonces, como se trata de un acto registral, el titular va a solicitar, una vez que ya registró la construcción o la declaratoria de fábrica, también puede ser en forma conjunta o en forma separada, puede solicitar la independización. Entonces, para la independización de las unidades inmobiliarias, va a tener que presentarse pues una solicitud donde va a describir a las unidades inmobiliarias que van a ser materia de independización. En este caso, la solicitud va a implicar la independización del departamento 101, va a indicar su área ocupada, el área techada, la delimitación, que es muy importante, pues el frente, derecha, izquierda, etcétera, etcétera, el perimétrico, digamos, y a la vez va también contener la relación de las áreas comunes. Acá también es muy importante que nosotros consideremos esto, y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Cuando hablamos de independización y en la constitución del régimen, vamos a determinar las unidades exclusivas. Pero como ya nosotros sabemos que la constitución del régimen implica la concurrencia tanto del elemento común y el elemento exclusivo, concurren o están definidos en la distribución, entonces en el plano de independización tiene que estar también delimitado de tal manera que se pueda verificar correctamente. Por eso la exigencia es de que cuando se solicita la independización, la solicitud donde se delimita o donde se describen las unidades inmobiliarias van a ir acompañados de los planos de independización. El plano de independización es el plano perimétrico por pisos o niveles. Por pisos. ¿Por qué por pisos? Porque ahí es donde se va a definir todo lo que está comprendido, tanto el elemento exclusivo y el elemento común. Un ejemplo de este edificio, si nosotros, por ejemplo, vamos a independizar este salón, el del frente, el de arriba, etcétera, etcétera, en el primer piso, digamos, vamos a definir salón número 1, al frente va a haber un salón número 2, al frente va a haber un acceso, que sería un pasaje común, al costado tenemos pues, los servicios higiénicos que van a tener la naturaleza común, también va a haber el cajón de escalera. Entonces, en el plano perimétrico de independización del piso, o del primer piso, digamos, van a estar definidos las características. Salón número 1, salón número 2, centro su pasaje de acceso, porque tiene que haber un acceso común, no puede ser exclusivo, y las escaleras para los pisos superiores, que también tiene que haber, y la entrada principal, y los estacionamientos, etcétera, etcétera. Entonces, al momento de la independización vamos a presentar la solicitud con la descripción de las unidades inmobiliarias exclusivas y las áreas comunes. Y a la vez se acompaña el plano con la descripción o la delimitación de las unidades exclusivas. El plano tiene que ir autorizado por un profesional con firmas certificadas. Entonces, la independización va a ir conjuntamente con el reglamento interno. Ahí sí va a ir necesariamente con el reglamento interno. Si bien en la fábrica podemos inscribirlo primero o en conjunto, pero en el caso de la independización y el reglamento sí tiene que ir conjunto. El razonamiento es simple. ¿Por qué? Porque yo no puedo independizar o individualizar sin con la constitución del régimen y a la vez yo no puedo constituir un régimen sobre unidades que no existen.
Entonces yo voy a independizar y a la vez voy a constituir el régimen. Entonces tenemos como segundo punto o segundo aspecto que debemos considerar es la individualización, la apertura de las partidas, de las unidades inmobiliarias. Acá, por ejemplo, en el gráfico sería pues el departamento 1, departamento 2, departamento 3. Acá podría ser un estacionamiento y acá pues va a haber un jardín que va a ser común, el acceso común y pues la parte de los techos que van a ser comunes, los elementos estructurales que tienen la característica de común. Entonces eso es lo que se debe considerar si vamos a constituir un régimen. Entonces, tenemos la edificación, el edificio con las características, se ha solicitado la individualización, la independización de las unidades. Conjuntamente tenemos que constituir el régimen. La constitución del régimen se hace a través del otorgamiento del reglamento interno, o lo que hemos llamado el título constitutivo. A través del reglamento vamos a constituir el régimen. Dice, es el acto jurídico otorgado por el propietario de un inmueble para constituir un régimen jurídico por el cual se regulan los derechos y obligaciones de todos los propietarios de las secciones de dominio exclusivo. Es un acto jurídico por el cual vamos a regular los derechos y obligaciones de los titulares con respecto a la edificación. Se aprueba por el propietario constructor. Obviamente que el propietario constructor que está dentro del ámbito del negocio inmobiliario, cuando va para iniciar el negocio o para empezar a disponer de las unidades inmobiliarias, obviamente que el comprador le va a decir, está registrado. Si está registrado voy a verificar y si está conforme y está dentro de mis posibilidades, lo compro. Y si no lo tiene registrado, obviamente que yo no me va a generar dudas. Entonces, por lo tanto, es importante que el promotor va a aprobar o otorgar su reglamento interno. Y por los propietarios que suben más del 50% del porcentaje de... Bueno, acá es un segundo supuesto que yo entiendo que es una regularización, porque estamos hablando ya de propietarios que cuentan con porcentaje de participación. Cuando hay porcentaje de participación, ya implica que existe el régimen. Si no habría porcentaje, no habría régimen, ¿no? Entonces, eso es un supuesto de regularización que se va a considerar. Entonces, el tema que nos aboca ahora es el reglamento interno. Acto jurídico por el cual vamos a regular la constitución del régimen y al que vamos a someter a efectos de disponer o de transferir los bienes. El artículo 39 de la ley es aprobado por el promotor o por los propietarios que representan más del 50%. ¿Cuál es la formalidad para la constitución del régimen? Por escritura pública o documento privado con firmas legalizadas o certificadas por notario. ¿Qué quiere decir? El reglamento de las instituciones del registro ha establecido que el reglamento interno se inscribirá en mérito al documento privado con firma legalizada ante el notario otorgado por los propietarios o por el presidente de la Junta de Propietarios. Estamos ante dos tipos de formalidad, aunque también hay un tercero, pero no es muy común. En el caso de las entidades formalizadoras, nosotros entendemos por entidad formalizadora a una institución del Ejecutivo que se denomina COFOPRI. COFOPRI también tiene facultades para otorgar reglamentos internos en vía de regularización. Y en esos supuestos, el COFOPRI ya no utiliza la escritura ni el documento privado, sino los actos administrativos que ellos, de acuerdo a su competencia. Pero son actos excepcionales que también están permitidos en vía de saneamiento. Entonces estamos ante el de escritura pública. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de reglamento interno, habíamos dicho que es una norma reglamentaria que obliga o que establece, que primero que constituye el régimen. Segundo, regula los derechos y obligaciones de los titulares y obliga al titular. No se puede desconocer.
Entonces, por lo tanto, es un documento importante por el cual el que adquiere una unidad inmobiliaria se somete a las reglas previstas en el reglamento interno. Por eso lo recomendable es que toda persona que pretende adquirir un inmueble sometido a régimen, primero tiene que revisar el reglamento interno a efectos de no darse con situaciones que no están de acuerdo a su conveniencia. Por eso es muy importante y lo recomendable es la revisión, porque en la práctica se dan casos pues, de un poco, no sé, ¿cómo se le podría denominar? Que propietarios que pretenden desconocer el reglamento. Cuando la norma es expresa y dice que se somete y se une. Hay integrantes de la Junta que también presentan documentos que no se ajustan a lo establecido en el reglamento interno. Entonces, cuando se les pregunta, ¿usted ha revisado el reglamento? No, dice, no sabe. Entonces, por eso lo importante es la verificación del reglamento. Y en el reglamento interno tiene que ser todo lo que le va lo que está relacionado tanto con los derechos y obligaciones. Por eso el artículo 153 del decreto 035, que es el reglamento, establece un documento, un contenido obligatorio. Se llama un contenido obligatorio, pero no es absoluto. No es absoluto, ¿por qué? Porque de acuerdo a la naturaleza de la edificación, se puede pactar o se puede establecer regulaciones que son importantes. Porque no podemos equiparar, digamos, a una unidad inmobiliaria de 2 pisos o de 3 pisos, donde hay 3 unidades, con un conjunto habitacional, digamos, o con una galería comercial, o con un centro comercial donde hay, pues, 1000 tiendas, ¿no? Donde hay un conjunto habitacional, donde hay pluralidad de reglamentos también, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa naturaleza o a esa condición, el reglamento puede tener un contenido y en ese contenido se puede establecer pactos que van a coadyuvar al manejo y a la administración del edificio o de la edificación, porque no olvidemos de que el régimen o la constitución del régimen va a estar vinculado con la administración del edificio, principalmente porque la naturaleza del régimen es de que las áreas comunes van a estar administrados por la Junta y la Junta se somete al reglamento interno. Es así que en el artículo 153 se establece un contenido obligatorio, pero es importante de que nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros constituimos el régimen debemos establecer o debemos regular lo más, digamos, lo principal, de tal manera que no existan vacíos o situaciones que van a conllevar a conflictos, porque en la práctica se ve de por defecto de redacción o de defecto de regulación o de situaciones o de vacíos en el contenido se generan conflictos. Incluso hay conflictos que se hacen interminables, que en la práctica pues no es concebible de que si nosotros somos parte de un edificio estemos pues en constante pues conflicto o en procesos judiciales interminables. Entonces, por lo tanto, es recomendable de que al momento del otorgamiento del reglamento interno se debe ser lo más minucioso y detallar los casos principales o los actos principales de tal manera que no conllevemos a esas situaciones. En el ítem A, el artículo 153 establece que debe contener nuestro reglamento interno. Dice, debe ser la determinación de la unidad inmobiliaria matriz, la relación de secciones de propiedad exclusiva, señalando sus áreas, numeración, su uso y así como los bienes comunes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros redactamos vamos a determinar la unidad inmobiliaria matriz. Determinar vamos a hacer como una reseña o una explicación en qué consiste. Edificio ubicado en la avenida Venezuela, número tal, con tantas unidades inmobiliarias, 10 departamentos, 2 estacionamientos, etcétera, etcétera. Eso es la determinación de la unidad. A continuación será pues la relación de las unidades de dominio exclusivo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no establecemos como unidad exclusiva, obviamente ese espacio, esa unidad va a ser considerado como común. Se han dado casos en la práctica, por ejemplo,
Supuestamente dicen que se ha olvidado la empresa de graficar o regular o indicar la naturaleza de una caseta, a la entrada del edificio, ahí ponen pues una especie de oficina de administración. Entonces, la inmobiliaria no lo puso como común, ni tampoco lo puso como exclusivo. Entonces, empieza el problema, porque alguien o uno de los propietarios va a pretender, no, como es contiguo a mi departamento, me pertenece. Pero el otro va a decir, no, es común. Entonces, vayamos al reglamento interno. En el reglamento no está. Entonces, empieza el conflicto. Por eso es lo recomendable siempre que todo tiene que estar señalado correctamente. ¿Cuántos departamentos, cuántos estacionamientos son exclusivos, etcétera, etcétera? Y de los bienes comunes de igual manera, en el reglamento tiene que estar detallado de tal manera que no haya dudas de la naturaleza, porque se dan casos, dicen, no, este espacio, este espacio es, como no está graficado o no está señalado su naturaleza, no, eso me pertenece a mí, entonces no es común, etcétera, etcétera. Entonces, la determinación está establecida y la relación de las unidades tiene que estar correctamente. Después, tiene que estar establecidos los derechos y obligaciones de los propietarios, también es muy importante. Derechos y obligaciones, principalmente los derechos y obligaciones de cuando constituimos el reglamento interno al uso de las áreas comunes. Últimamente los edificios tienen pues áreas de recreación, áreas de esparcimiento, tienen gimnasio, tienen piscinas, tienen salón de reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos el manejo, la administración de esos tiene que estar dentro, tiene derecho a usar el área, el área de esparcimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y las obligaciones, ¿qué obligaciones? Hay ciertas obligaciones de comportamiento, por ejemplo, ¿no? También se han dado casos donde dicen, pues, vamos a incorporar un reglamento de usos de los espacios comunes, digamos, de desarrollo. Entonces, son válidos siempre y cuando va a conllevar a la convivencia pacífica y cordial de los propietarios. Y una de las obligaciones principales de los propietarios que se establecen en el reglamento interno es sobre los gastos comunes. Entonces, también es muy importante que se tiene que establecer en el reglamento interno. ¿Y por qué? Porque se han dado casos de que hay propietarios que pretenden desconocer las obligaciones pecuniarias al que están obligados para efectos de la administración. Pero se han dado con la sorpresa de que en la norma, si ustedes revisan la ley 27157, no puedo precisar el artículo, establece, digamos, en forma taxativa, el mérito ejecutivo de los incumplimientos de las mensualidades obligacionales que tienen los propietarios. Entonces, por eso es muy importante que se verifiquen las obligaciones, porque se han dado la sorpresa de que cuando les ha llegado la medida de embargo, recién se han enterado de que esos incumplimientos ameritan ejecución y por lo tanto recién se han puesto a pagar sus deudas. Por eso es muy importante también verificar sobre las obligaciones. La relación de los servicios comunes. Hay servicios comunes que necesariamente se va a tener que administrar. ¿Cuáles son los servicios comunes? Pues seguridad, mantenimiento, administración, hay un administrador, hay un personal de limpieza, mantenimiento, hay un personal de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces son servicios comunes que también tienen que estar establecidos y que van a ser parte de la administración y por lo tanto hay obligaciones de cumplir con los pagos. Este es el punto más importante que debemos considerar. ¿Por qué? Porque efectos de la determinación de la naturaleza de la edificación. Los porcentajes de participación que corresponde a cada propietario en los bienes comunes de acuerdo al criterio adoptado. En el reglamento interno también tiene que estar determinado o definido los porcentajes de participación a los que le corresponde a cada propietario en relación a las unidades inmobiliarias. ¿Qué quiere decir esto? Habíamos hablado de que en este tipo de propiedad concurren dos elementos, el elemento exclusivo y el elemento común. Y el elemento común, ¿cómo se determina? Se determina a través del porcentaje de participación. O sea, yo como propietario del departamento
yo tengo mi participación sobre la titularidad de los bienes comunes. Pero ¿cómo lo determino? Porque no es posible determinar hasta dónde llego. Ahí se aplican las reglas de la copropiedad y por lo tanto se le asigna un porcentaje de participación. Entonces, al momento de la constitución del régimen, el otorgante o el propietario otorgante va a determinar un porcentaje que le corresponde. Obviamente que la sumatoria de todo va a ser 100%, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina? Principalmente, la norma habla pues de un criterio razonable que permita determinar. Entonces, un poco que no, para entender un poco complicado, pero lo usual o lo práctico es un cálculo matemático utilizando como factores el área ocupada o el área techada. No olvidemos que el decreto ley 22.112, la norma de propiedad horizontal anterior a la 27.157, establecía como criterio para la asignación del porcentaje de participación era el área construida. Ese es el razonamiento por el cual con la legislación anterior no se podía independizar espacios abiertos, como ahora sí. Ahora sí nosotros podemos independizar una azotea. La azotea yo me reservo para futura ampliación, le doy la calidad exclusiva, le asigno un porcentaje, entonces aperturo una partida. O como también, por ejemplo, los estacionamientos, ¿no? Los estacionamientos frontales, digamos, son espacios abiertos. Solamente se puede delimitar por una marca y se estacionando 1, 2, 3, pero no hay construcción, no puedo decir, ¿no? Pero está delimitado y en el plano de independización se establece pues las medidas, etcétera, etcétera, y se apertura una partida. Y también se le asigna su porcentaje. Entonces, esa es la una de las diferencias que hay con la norma anterior, que ahora sí se pueden independizar espacios abiertos, asignándole el porcentaje de participación a través de la utilización de un criterio, y el criterio principalmente es el área ocupada. Ahí sí se aplica el área ocupada porque tiene un área ocupada, está delimitado y por lo tanto se puede independizar. Entonces, incluso también se dan casos donde se independizan tendales en las azoteas. Por ejemplo, en las azoteas hay esos espacios, entonces se delimitan espacios, dice tendal 1, tendal 2, se independiza y se transfiere. Entonces ya tienen vida propia, entonces el titular ya ejerce el derecho de propiedad. Entonces por eso es muy importante el porcentaje de participación. Y no olvidemos que la diferencia con la norma anterior era que como se aplicaba el criterio del área construida, no se asignaba porcentaje y por lo tanto no se independizaba, porque se han dado casos y existe registralmente espacios que se independizaban sin la asignación de porcentaje. Hay un reglamento, las unidades inmobiliarias tienen su porcentaje, pero esa área, como era un espacio abierto, no tiene porcentaje. Entonces, hay un tema donde eso ya tienen que regularizar porque de acuerdo a la norma es obligatoria la asignación del porcentaje a las unidades exclusivas. Entonces, por eso es muy importante el porcentaje de participación para darle la calidad exclusiva a una unidad inmobiliaria sometida al régimen. También es otro tema importante, el porcentaje de participación que corresponde en los gastos comunes. Eso también es otro tema importante. La naturaleza de la edificación requiere pues una administración y la administración implica un gasto, un costo, considerando pues que hay servicios comunes. Entonces, por lo tanto, el propietario va a tener que tener pues una participación sobre los gastos. Entonces, también se le asignará un porcentaje. El porcentaje puede ser igual al de los bienes comunes o puede ser diferente, pero se le tiene que asignar porque hay una participación obligatoria. Les reitero de que los gastos comunes son obligatorios, no pueden pretender desconocer sin haber leído el reglamento interno, porque, como les reitero, de acuerdo a la norma, amerita ejecución el incumplimiento de los pagos de los gastos comunes. O en otras palabras, ¿qué quiere decir? Se puede embargar por la vía ejecutiva. Entonces, un propietario que pretende incumplir, se contrata un abogado, le embarga, entonces inmediatamente paga. Entonces, por eso es muy importante la asignación o la determinación de los porcentajes sobre los gastos comunes a efectos de que se cumpla con las obligaciones pecuniarias que tienen los titulares sobre los gastos comunes. El reglamento interno también debe poner el régimen de la Junta de Propietarios, sus órganos de administración y facultades y responsabilidades y atribuciones.
el régimen de la Junta, hay un órgano o un ente que va no personificado, que se llama Junta de Propietarios, que tiene que funcionar, que tiene que administrar. Entonces, por lo tanto, en el reglamento interno se tiene que regular cómo está conformada la Junta de Propietarios, los órganos de administración. De acuerdo a la norma puede tener un presidente, puede tener un tesorero, reiterando el criterio, la naturaleza de la discusión puede ser más compleja, puede tener pluralidad de reglamentos y por lo tanto puede tener una junta general, puede tener presidentes por cada edificio o puede tener juntas por cada edificio, pero siempre y cuando todo tiene que estar establecido en el reglamento interno. No olvidemos de que la naturaleza lo requiere. Por ejemplo, hay conjuntos habitacionales, hay edificios y por lo tanto para el manejo dice no, lo sometemos a lo que dice el artículo 150, pluralidad de reglamentos internos. Entonces, al momento del otorgamiento del reglamento, se va a constituir un reglamento general donde se van a constituir principalmente mecanismos de coordinación entre las juntas y reglamentos internos por cada edificio. Entonces, cada edificio va a tener su junta de propietarios, va a tener su regularización en función al edificio. Y a la vez, en forma general, va a ser sobre todo el conjunto habitacional. Entonces, por eso es muy importante que el régimen de la Junta de Propietarios, sus órganos y las facultades, es muy importante porque a efectos de que ejerzan las facultades o funcione el ente orgánico que va a administrar, tiene que estar establecido. Primero, ¿cómo se constituye? Las facultades. ¿Qué facultades tienen? ¿Por qué? Porque van a llegar al registro o van a contratar. Por ejemplo, un presidente de una junta va a contratar al servicio de vigilancia. Entonces, para constituir un servicio de vigilancia va a tener que contratar personal, y para contratar al personal tiene que registrarse ante el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo tiene un registro donde le van a dar registros. Entonces, hay todo un tema y el que va a concurrir va a ser la SUNAT también, por ejemplo. Creo que para efectos de también le pide la acreditación de la inscripción del presidente. Entonces, todo esto tiene que estar previsto y establecido en el reglamento interno. Lo relativo a las sesiones ordinarias y extraordinarias, forma de voto, qué tipo de sesiones ordinarias, extraordinarias, y generalmente las extraordinarias son pues para efectos de la designación del presidente, porque periódicamente van a tener que cambiar al presidente, a la junta directiva. El presidente va, entonces, por lo tanto, todo lo relativo a las sesiones ordinarias, el quórum, las votaciones, tienen que estar establecidos en el reglamento interno. Y cualquier otro acuerdo o pacto lícito de sus otorgantes. ¿Qué quiere decir eso? Ya habíamos dicho de que la naturaleza así lo requiere. Ustedes saben, ven cada vez la modernidad, la economía, los negocios hacen de que hay situaciones que se presentan y que pueden ser materia de contrato. Uno de los ejemplos típicos, por ejemplo, son ahora los edificios contratan pues o arriendan los espacios abiertos para antenas de telecomunicaciones, para publicidad, que son negocios rentables. Entonces, todo ese supuesto va a tener que establecerse en el reglamento interno, porque van a facultar al presidente a contratar, a recurrir a los bancos, a depositar las ganancias que obtienen, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos supuestos tienen que estar previstos en el reglamento interno, ¿no? Son lo que llaman pactos lícitos. Obviamente que todos esos supuestos va a tener que ser manejado a través de acuerdos de junta. Todas las decisiones, todos los acuerdos se realizan junta, y la junta, conforme lo establece el reglamento interno. Y esos acuerdos tienen que estar plasmados en el respectivo libro de actas. Tiene que haber un libro de actas donde se registra ante el notario de apertura, va a sellar los folios, va a legalizar una foja número 1, y en ese libro se van a pactar los acuerdos. Y esos acuerdos en algún momento va a tener que acreditarse. Entonces, para acreditar algún acuerdo, se presenta la copia certificada del acta. Entonces, es muy importante la redacción del reglamento, el contenido, y
Y todas las formalidades, es muy importante las formalidades que se cumplan, porque si no cumplimos con las formalidades, obviamente pues que el acuerdo puede ser impugnado. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que cumplir con las formalidades. Por ejemplo, tiene que haber un libro tiene que registrarse, el correlativo, el contenido del acta tiene que tener una formalidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los reglamentos otorgados al amparo de las normas anteriores? No olvidemos, o hay que tener en cuenta, de que las normas anteriores a la 27157 y al decreto son la ley 10726 y el decreto ley número 22112. Son las normas que regulaban este tipo de propiedad. La ley 10726 es más o menos de la década del 50, el 60, y la 22112 es la anterior, más o menos del 74, algo así. Entonces la ley de propiedad horizontal es el decreto ley 22112. ¿Qué dice la tercera disposición complementaria de la ley 27115? Dice, la adecuación, todos los reglamentos internos otorgados al amparo de las normas deben adecuarse a la norma vigente. A la norma vigente es a la ley 27115. ¿Qué significa la adecuación o qué implica la adecuación? Dice, la adecuación implica la adaptación a las normas imperativas y a la incorporación de las normas dispositivas de la nueva ley. Entonces, los reglamentos internos otorgados al amparo tienen que adecuarse a la norma vigente. Esa es la norma que obliga. ¿Cuál es la forma para yo adecuar mi reglamento interno? Para adecuar yo mi reglamento a la norma anterior, primero tiene que haber acuerdo de junta de propietarios. Y el documento privado con firmas certificadas ante notario o por escritura pública, donde yo voy a plasmar el contenido del reglamento interno. El contenido obviamente va a ser parecido al registrado, al existente en el registro, y puedo adaptar algunos supuestos que ya la norma vigente le dan como que sean susceptibles de inscripción. Entonces, el contenido del reglamento va a ser por escritura o por documento privado y debe haber un acuerdo de junta de propietarios. Habíamos reiterado o habíamos dicho de que el acuerdo de junta, ¿cómo se acredita? Se acredita a través de la presentación de la copia certificada de la reunión o de la sesión de junta de propietarios donde se aprobó la adecuación del reglamento interno. La aprobación del reglamento interno obviamente pues que va a ser por una mayoría simple, si es en primera convocatoria, y si es en segunda convocatoria puede ser con los que asisten. Eso dice la norma, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la convocatoria se va a asignar una primera convocatoria o segunda convocatoria. En segunda convocatoria cuando se aprueba y se redacta el contenido del reglamento interno. Ahora, acá hay un tema importante cuando hablamos de junta de propietarios para la adecuación. Hay un acto importante que se tiene que considerar porque se tiene que cumplir con las formalidades. Una de las formalidades es la convocatoria. No olvidemos de que para yo constituir o para yo realizar alguna reunión de junta de propietarios, principalmente es la sesión extraordinaria que mi reglamento me faculta. Entonces, para yo realizar una reunión primero tengo que convocar. Y para que convoque yo tengo que cumplir con las formalidades. Primero, ¿quién convoca? La norma establece el convocante es el presidente. Cualquiera no puede convocar. La norma establece el presidente que convoca. Excepcionalmente, por defecto, puede convocar un grupo de propietarios que represente el 25% de los porcentajes de participación. Hay acefalía, puede haber acefalía, se dan casos de que hay juntas donde los propietarios nunca han nombrado a un presidente, pero existe el reglamento, la junta. Entonces, por lo tanto, si yo quiero adecuarme o quiero regularizar mi situación, un grupo de propietarios que representan el 25% convocan a una junta de propietarios. Entonces, por eso es muy importante. Esta convocatoria tiene que cumplir, pues, el otro presupuesto es de que tiene que haber una anticipación. La anticipación es de 5 días entre la convocatoria como mínimo y la reunión. Yo no puedo convocar de un día para otro, no, tiene que ir por lo menos 5 días. Y la formalidad tiene que ser por cualquier medio escrito principalmente, porque la norma
te da la apertura, pero te condiciona a que permita tener una constancia de su recepción. Y la constancia de recepción se acredita a través de un medio escrito. O sea, en otras palabras, es una pequeña carta o una esquela que cumple la formalidad del contenido, y ahí es donde el destinatario va a dejar constancia de su recepción. Principalmente firmará, pondrá su nombre, su DNI y la fecha, para efectos de que de contabilizar la anticipación. Y la formalidad de la convocatoria será, primero, pues el destinatario debe ser el titular registral. Yo no puedo convocar, a veces convocan al hijo, al cuñado o al inquilino, ¿no? Que no es, el titular es el registrado. Segundo, van al destinatario, el lugar, hora y fecha. La reunión de la Junta tiene que ser en el local, en el mismo edificio, no puede ser en otro edificio. Entonces, la agenda, temas de agenda, designación del presidente, elección del presidente de la Junta de Propietarios. La fecha será pues en primera convocatoria, segunda convocatoria, y firma el presidente convocante o los propietarios convocantes que representan el 25%. Entonces, eso es más o menos la formalidad que se debe para la adecuación del reglamento interno. Habíamos hablado de que la constitución del reglamento interno, como la consecuencia del otorgamiento del reglamento, es la constitución de la Junta de Propietarios. Es la reunión de todos los propietarios de las sesiones y se constituye el otorgamiento del reglamento interno. También se dan casos de que hay personas de que pretenden desconocer porque no se han elegido al presidente. Una cosa es elegir al presidente y otra cosa es la constitución del ente orgánico que se llama Junta de Propietarios. La Junta de Propietarios es la reunión de todos los propietarios y se constituye el reglamento interno. Se otorga el reglamento interno, automáticamente se constituyó la Junta de Propietarios. Obviamente que eso ya, como consecuencia de ello, ya se puede elegir a los órganos de administración, llámese al presidente o a la Junta Directiva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay que confundir que al ente que aglutina, que es la Junta de Propietarios, y la Junta como órgano de administración. Son inscribibles en la partida matriz y la designación del presidente. También son inscribibles. A diferencia de la norma anterior, no eran actos inscribibles, pero ahora con las normas vigentes sí se inscribe en el registro la constitución de la Junta, que al momento del otorgamiento del reglamento se extiende un asiento de la constitución de la Junta y consecuentemente, periódicamente, conforme se estableció en el reglamento interno, se inscribe la designación de la Junta, o de la directiva, la Junta Directiva o del presidente de la Junta de Propietarios. Entonces, periódicamente, digamos anualmente o cada 2 años, presentan al registro la designación de la nueva Junta Directiva. Para la inscripción de la nueva Junta Directiva, ¿qué se requiere? También, como les habíamos adelantado, el acuerdo de la Junta de Propietarios. En Junta de Propietarios o reunión de propietarios se elige al presidente conforme a lo establecido en el reglamento interno. También hay que tener en cuenta que es muy importante que para yo tomar decisiones tengo que hacer acorde a mi reglamento interno. Porque en el reglamento interno va a estar establecido la convocatoria, va a ser el componente, la vigencia. En el reglamento dice 2 años, 2 años. Dice 1 año, 1 año. Dice la Junta tendrá un presidente y un tesorero. También se tiene que decir. Las facultades, tienen que estar las facultades del presidente y del tesorero. Si es Junta Directiva, también se pone la Junta Directiva. Entonces, eso es más o menos cómo va a funcionar y cómo se elige a los órganos de administración de la Junta de Propietarios, la adecuación y el reglamento interno. Bueno, yo creo que eso es parte importante de lo que el tema que nos ha convocado el día de hoy, y espero que haya sido claro. Si hay alguna pregunta, estoy a su disposición, porque ya parece que ya estamos con el tiempo. Yo una pregunta. Sí, ¿cuál es? En el contenido del acta dice que tiene que firmar todos, se refiere a todos los asistentes o a todos los propietarios.
Obviamente que tienen que ser todos los asistentes, porque los que no asisten obviamente que no lo van a firmar. El artículo 149 establece, firmará quién hace la de presidente, quién es de secretario, y al final los concurrentes. Y los concurrentes son todos los que han concurrido, ¿no? Obviamente puede ser el 50% más uno, o la mayoría calificada, ¿no? El que no concurre obviamente que no va a estar en la... Y se puede poner en la última línea, se designa en representación de todos los asistentes a X. Eso es un tema muy importante, esa es la representación. También se permite la representación, ojo, en la Junta de Propietarios hay una cápita que regula la representación. Y la representación es muy sencilla. La representación es simple y para cada reunión, salvo que sea por escritura pública. Si es por escritura ya pues tiene facultades y puede entrar en cualquier momento. Pero tratándose de lo regulado en la norma pertinente, establece que va a ser para cada reunión, se presentará una carta simple donde se acredita, y la acreditación será ante el presidente de la Junta. Entonces el representante se acreditará ante el presidente y el presidente va a dejar constancia en el acta que tal persona ha intervenido a través o como representante del propietario tal. Entonces será suficiente para contabilizar como la concurrencia del titular representado por el señor tal. Bueno, yo creo que eso es...